Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Suárez Barragán y lo que voy a hacer es presentar el examen final a partir de un PowerPoint eh, pactado con la docente y corresponde a la materia de contextualización del campo de profesional del acompañante terapéutico. Voy a ir compartiendo pantalla. Eh, bueno, en la primera consigna se nos prohibió el surgimiento del acompañante terapéutico y los cambios sociohistóricos que ocurrieron. Para poder sumergirnos en lo que es el acompañante terapéutico, primero vamos a tener que hacer el cambio histórico que ocurrió antes del surgimiento del acompañante. Es decir, a lo largo del tiempo, los hospitales fueron cambiando, eso llevó al surgimiento del centro de día, y estos cambios en el campo de la salud mental hacen que emerja la figura del amigo calificado y luego del acompañante. Vamos a empezar a hablar de lo que son las instituciones hospitalarias, donde en 1790 se creía que los enfermos se curaban en el hospital. Esto quiere decir que antes se excluía a los enfermos de la sociedad, porque se los consideraba como locos o enfermos terminales, prostitutas, se los estigmatizaba y se los marginalizaba, y se los institucionalizaba en el hospital. Lo voy a acomodar para que se pueda ver bien. En el hospital. Esto tenía una ausencia de intervención clínica y médica, y médica. Con el transcurso del tiempo, las necesidades sociales, sanitarias y económicas luego de la posguerra llevaron a nuevas epidemias. Es de aquí donde surge la necesidad de una cura y una intervención del orden médico. Lo que hace que emerja una historia clínica. La historia clínica es un documento legal del orden comunicacional, donde podemos encontrar los datos filiatorios de un paciente, cuando ingresó, las patologías, eh, quienes lo fueron tratando, es decir, incluso si un médico que lo atendió a la mañana y otro lo atendió a la tarde, el de la tarde puede mirar el seguimiento que hizo el de la mañana. Y a partir de esta emergencia es donde surge en 1942, dado que la Asociación Argentina le brinda un espacio al psicoanálisis en el hospital, Pichon Rivière, propulsado, perdón que se me fue la palabra, tiende a articular la locura con el surgimiento del Hospital Mercedes, y se empieza a pensar el hospital desde la psicología. Es decir, se empieza a pensar al paciente con la presencia de un inconsciente, con manifestaciones emocionales e internas. Eh, sí, internas. Esto lleva a un cambio de perspectiva desde la asistencia, es decir, se empieza a dejar de ver al paciente como un objeto, sino como un sujeto, y esto quiere decir que antes se lo veía como un objeto al que se le sometía a diferentes tratamientos para la investigación, pero nunca se tomaban en cuenta las cuestiones del paciente. En 1967, Pichon Rivière crea el Hospital Neuropsiquiátrico El Borda, abocado para adolescentes, y ese mismo año surge la ley 17.132, que prohíbe el ejercicio profesional a quien no tenga título. Esta ley afecta a los residentes que habitaban en el lugar, y por otro lado, abre la posibilidad de pensar al lugar desde la psicología. En 1976, luego del proceso militar, se disuelven estas residencias, y en 1985 Alfonsín crea las residencias interdisciplinarias de la salud mental. Esto quiere decir que
a pesar de que el programa presentó fallas, se empiezan a pensar disciplinas dentro del campo de la institución hospitalaria. Luego de estos cambios surge el hospital de día, a partir de la psiquiatría, y se empieza a pensar el vínculo, no desde lo objetivo, sino desde lo subjetivo. El hospital de día surge a partir de la emergencia de una demanda social y cultural, cuando las mujeres se insertan en el campo laboral. Estas mujeres se dedicaban a asistir a parientes, tíos, hermanos, etc., y no había nadie que cuidara a los pacientes. El perfil institucional del hospital de día lo que tiene es actividades de readaptación social. Por otro lado, está centrado en la rehabilitación, al paciente se lo mantiene en el ambiente sociofamiliar, se busca mantener al paciente estabilizado y se evita la diserción social. Es de aquí que podemos decir que me perdí, disculpe. Perfil institucional hospital de día. Es de aquí que podemos empezar a hablar del surgimiento, en relación a estos cambios, del surgimiento del acompañante terapéutico. El acompañante nace de un entrecruzamiento de la psiquiatría y el psicoanálisis, lo que Foucault llama como un dispositivo, pero el acompañante empieza a tener una relación de poder, dado a la formación académica y los cursos que realiza. Por eso Foucault lo llama formación que tuvo por función y responde a una emergencia de un determinado momento. Es decir, el acompañante terapéutico nace como una demanda para responder a una emergencia y nace como demanda para responder a una emergencia. Antes no existía el término de acompañante terapéutico. En los años 30 se lo consideraba, la figura anterior al acompañante terapéutico era el amigo calificado. El amigo calificado lo que tenía era un vínculo simétrico con su paciente, es decir, no tenía un abordaje terapéutico, cosa que después, cuando surge el acompañante terapéutico, se empieza a dar un abordaje interdisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación con el paciente iba a ser de manera simétrica y el abordaje se iba a hacer desde estrategias, desde objetivos, con un encuadre, cosa que el amigo calificado carece. La siguiente consigna, se nos pidió la presentación de un caso clínico. Yo lo voy a poner más arriba para que se pueda ver bien. Lo vamos a poner por acá. Presenté el caso de Martín, es un nene de 7 años que tiene condición de trastorno de espectro autista, y lo que fui haciendo es fui tomando ciertos ítems digamos, de cómo era su manejo familiar, cómo su contexto, qué cosas le gustan, a qué se dedican sus padres, qué le gusta comer. Martín es un nene que tiene fascinación por todo lo que tiene agujeros, como por ejemplo las macetas. Es un nene que es súper hiperactivo y tiene una buena relación con los adultos que lo rodean, pero no tiene relación con sus pares. Otra de los datos importantes es que tiene intención comunicacional, es decir, le encanta cantar, y a partir de poder empezar a cantar, empieza a manifestar ciertos fonemas que le permiten comunicarse de cierta manera con su familia. Bueno, conté un poco de quienes lo tratan, tiene asistencia terapéutica, se atiende con una psicóloga, tiene asistencia de un psiquiatra, y la demanda del acompañante la realiza la terapeuta. Uy, no sé qué apretar. Ahí está. Otro de los ítems que se nos pidió fue la diferencia conceptual entre amigo calificado y acompañante terapéutico y articularlo con dicho caso. Ya nombré un poco anteriormente lo que era el amigo calificado.
pero decidí tomar el término a partir de la fotocopia de curas de Mauer y Reniski, en la que el amigo calificado se resalta el componente de amistad con el vínculo, mientras que en el AT se subraya lo terapéutico en función a lo asistencial. La condición de amistad implica un vínculo simétrico, es decir, esto de ser un par semejante sería en el caso del amigo calificado, y en el caso del acompañante sería un par asimétrico. Perdón, un par de semejantes sin serlo, y la relación sería asimétrica. La otra diferencia que tiene el amigo calificado con el acompañante terapéutico, es decir, el acompañante terapéutico tiene un abordaje interdisciplinario, trabaja junto con un equipo, cosa que el amigo calificado carece, y lo que va a permitir el trabajo del acompañante es poder abordar mejor al sujeto, dado que trabaja con un equipo. En mi caso, en el caso que planteé con Martín, sería, por ejemplo, si nosotros actuáramos como amigo calificado, tendríamos un vínculo de par semejante. En cambio, como acompañantes terapéuticos nos permite ayudar a Martín con un equipo de trabajo, actuando como par semejante sin serlo, con un abordaje terapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo soy amigo calificado de Martín, por ejemplo, si Martín llora, yo no me voy a sentar a llorar con Martín. Si Martín me cuenta sus cosas, en el caso de que, por ejemplo, pudiéramos establecer una comunicación, digamos, de que fluya de manera normal, yo no le puedo poner a contar mis cosas a Martín. En cambio, si como acompañante terapéutico, si Martín llora, yo lo que voy a hacer es contenerlo, no me voy a poner a llorar con él. Mi función es otra, tengo otros objetivos. ¿Por qué? Porque tengo un abordaje terapéutico. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a correr otra vez la camarita. Bueno, se nos pidió en la siguiente consigna formular un plan de trabajo del caso citado con encuadre, objetivo, estrategias, equipo de trabajo, demanda, lugar de trabajo y justificar en cada caso. Yo lo que establecí fue el encuadre, acorde al caso planteado anteriormente, que yo puse que era para el comienzo del trabajo, se pactó 2 veces por semana, 3 horas de trabajo de manera domiciliaria y hasta establecer un vínculo, y luego se pactó 5 veces por semana, de mañana, 4 horas en la institución escolar. Si vamos a lo que significa el encuadre, más allá de que aporta un marco o una referencia, es lo que nosotros tenemos desde el momento uno que inicia el tratamiento, con una referencia de cómo va a ser nuestra relación con el paciente, qué horarios vamos a cumplir, qué lugar. Eso lo que nos va a habilitar es tenerlo como una guía hasta que finalice el tratamiento. En cuanto al equipo de trabajo, bueno, yo seleccioné al médico tratante, a los terapeutas, a la psicóloga, a la psiquiatra y al acompañante terapéutico. Bueno, entonces describí que es un equipo de trabajo, que es un grupo integrado por profesionales de diferentes disciplinas que trabajan de manera coordinada para organizar y cumplir un programa al servicio del paciente y su familia. El equipo se transforma en una red terapéutica y es por eso que la relación entre sus miembros adquirirá una enorme significación en el curso del proceso terapéutico. Es decir, no existiría acompañante terapéutico sin un abordaje con un equipo interdisciplinario. La demanda, en este caso, la realiza la terapeuta, que hace la derivación del acompañamiento porque considera que Martín necesita hacer cambios. La demanda del acompañante se puede hacer de 2 maneras. Una puede ser que la pida el médico, y la otra es si la pide la familia, sin una orden médica. Esto por ahí yo lo establecí con relación a otra materia, pero está bueno traerlo, que dice en ese caso cómo actuaría el acompañante en el caso de que lo pida la familia. En el Código de Ética Profesional del Acompañante Terapéutico de la Asociación Argentina, más conocida como ATRA, el artículo 9 establece que de ser la familia quien solicite el acompañamiento, el acompañante se va a comunicar con el médico tratante para que lo oriente y lo supervise, con un director de tratamiento o un equipo del grupo de salud. El lugar de trabajo, establecí el domiciliario y el escolar, y bueno, lo que puse como definición es que el AT, en base a diferentes intervenciones por parte de la demanda del acompañado,
que lo contemplan la relación vinculante particular de cada una de las personas acompañadas, y los contextos de abordaje e intervención varían de acuerdo a los apoyos necesarios que son requeridos de acuerdo a las situaciones del acompañado. ¿Esto qué quiere decir? Si miramos el encuadre, se estableció primero un acompañamiento en el hogar hasta establecer el vínculo, y luego ese acompañamiento se trasladó al ámbito escolar. Nosotros como acompañantes, si bien podemos trabajar en diferentes lugares, como es el hospital, en el ámbito judicial, escolar y demás, yo, bueno, en este caso elegí esos dos. Los objetivos que planteé. Bueno, a ver si lo puedo. Ahí está. Planteé ciertos objetivos como lograr la socialización secundaria, y cada objetivo lo establecí con diferentes estrategias. Los objetivos se escriben siempre en verbos infinitivos, es decir, hacer, promover, todos los terminados en ar, er, ir, or. Y siempre en positivo, es decir, los objetivos no podemos poner eliminar, por ejemplo, conductas, eliminar conductas, vamos a decir así, voy a buscar otro ejemplo mejor. Pero uno podría ser eliminar conductas, y si yo lo tengo que poner en positivo, porque no se pueden poner en negativo, voy a hacer promover conductas saludables, por ejemplo. Los objetivos que nos dice es qué vamos a hacer con nuestro paciente. En cambio, las estrategias nos permiten pensar es cómo vamos a hacer que esos objetivos se cumplan. Otro de los puntos que se nos pidió es desarrollar los 5 axiomas de la comunicación y articularlo con el caso. El primer axioma de la comunicación dice que es imposible no comunicarse. Por ende, lo que se entiende es que la comunicación es una conducta y es imposible no comportarse, es decir, no hay un no comportamiento. Todo implica un comportamiento, es decir, incluso en silencio, con gestos, siempre vamos a estar transmitiendo un mensaje, una conducta. En mi caso yo elegí como ejemplo, que incluso en el silencio es comunicativo, porque por ejemplo Martín se relaja mirando los agujeros del desagüe del baño. Otro de los axiomas de la comunicación es los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Disculpe. En los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. En la comunicación el mensaje es siempre la relación. El mensaje transmite información, pero en la medida de que en que toda conducta es o sirve en base al control, el mensaje impone o determina conductas. Por ejemplo, los niveles de contenido sería la información que se transmite, y la relación de comunicación es cómo se transmite. Por ejemplo, en el caso trabajado, yo lo que puse fue, cuando a Martín se le ordena una actividad como bañarse, depende de quién de sus padres se lo ordene, responde de manera diferente. Es decir, ante un mismo mensaje tiene dos reacciones, depende de con quién tenga la relación. Por ejemplo, si se lo pide su madre, hace caso omiso, incluso se enoja, y si se lo pide su padre, de manera firme, él responde con gratitud, incluso se quiere bañar. Otro de los axiomas es la puntuación de la secuencia de hechos. Es decir, está estrechamente relacionado con la capacidad o posibilidad de la misma interacción. Se trata del intercambio de mensajes, es decir, de un feedback. Por ejemplo, si a Martín se lo reta, se retrae. Y si se vuelve a retar porque está retraído, te reto porque te retraes. Perdón, lo expliqué mal. A Martín se lo reta, se retrae. Si se lo vuelve a retar porque está retraído, sería un te reto porque te retraes y te retraes porque te reto. Luego otro axioma de la comunicación es la comunicación digital y analógica. La comunicación analógica es todo lo no verbal, los movimientos, los gestos, mi postura, los tonos, las pausas que yo manejo cuando hablo. En cambio, lo digital es todos los códigos demostrativos, referenciales, por ejemplo, como una palabra. En mi caso, sería, por ejemplo, cuando a Martín lo invitan a bañarse, su padre lo hace con tono firme, indicando a bañarse.
y lo señala con el dedo. Es decir, el a bañarse sería la comunicación digital, y el señalarlo con el dedo y el tono sería la comunicación analógica. Otro de los axiomas es la relación simétrica y complementaria, es decir, es especialmente relevante en el ámbito organizacional y establece que hay que tener en cuenta que puede haber relaciones de simetría o complementariedad. Esto quiere decir una relación de poder. Por ejemplo, simétrica sería un vínculo entre los pares y complementaria una relación de poder, por lo tanto no se encuentran en el mismo lugar. Por ejemplo, Martín no se integra con sus pares, ahí sería una relación simétrica, pero se lleva muy bien con los adultos que los rodean, eso sería la relación complementaria. El último punto, se nos pidió que explicáramos la salud intercultural y pensar cómo se podría trabajar en dicho caso. Lo que nos dice la salud intercultural es que se va a brindar frente a las diferencias de culturas, valores y códigos que nos llevan a un conflicto. Por tanto, es importante plantear un programa intercultural, una rotunda base para tener ciertos acuerdos en los que convivan dos culturas diferentes planteando ciertos puntos en común. Es decir, nuevos modos de comprender, establecer vínculos, poder tener códigos, no juzgando y conociendo al otro, y no haciendo juicio de valor. Y poder superar viejas formas de incidir sobre las relaciones interétnicas, volviéndolas más respetuosas, complementarias y armoniosas. Los conflictos originarios se dieron con los indígenas que presentaban dificultades en desacuerdo en cuanto a las bases de las creencias, los principios, los valores que se iban operando. Es por eso que en el año 2000 se determinó el programa llamado ANAHI, el Programa de Apoyo Nacional de las Acciones Humanitarias de las Poblaciones Indígenas, de las poblaciones indígenas. Uno de los, esto se podría plantear en dicho caso, por ejemplo, el día que a Martín lo llevan al médico y le dicen que se tiene que vacunar. Una de las cosas, puede ser que el doctor le diga, bueno, hay que vacunarlo por una cuestión de edad, de salud, y sus padres son creyentes de que las vacunas no son necesarias, o por el contrario creen que va a empeorar el cuadro de autismo. A lo cual el médico remite que es necesario para su salud inmunológica. Es decir, esto genera un conflicto entre ambas creencias. Me parece sumamente importante recalcar que tenemos que aceptar las otras creencias, más allá de que los códigos con nosotros sean desiguales. Bueno, voy cerrando la presentación, y bueno, espero que se haya entendido. Estaba muy nerviosa y espero que esté bien. Hasta luego.